Pobre Chile. ¿Ya ¿Sí? está? Perfecto. Entonces pudimos platicar horas, me pudo contar muchas de sus experiencias, de su vida, darme tips y me decía, a ver, por ejemplo, el lloriqueo de la chilindrina, el clásico. Me decía, no son cuatro, no, tiene que ser así. Entonces ya como que pues practicaba con ella y yo sabía que esto era un gran compromiso y una gran responsabilidad y me daba mucho miedo al principio, tenía muchos nervios de no hacerlo bien, de que algo saliera mal, pero después dije, bueno, me relajé muchísimo y dije, a ver, esto es de acuerdo con mi interpretación de la forma más verosímil que yo puedo hacer y en honor al trabajo enorme de todos estos grandes personajes y también de la señora María Antonieta, a quien yo admiro y respeto profundamente. Wow, es un trabajo excepcional, en verdad. Muchas gracias. En verdad. Gracias, Monita. Y mi querido Eugenio Martilotti, interpretando a Edgar Vivar, el señor Barriga. Señor Barriga, ¿cómo construiste el personaje? ¿Cómo mantuviste coherente además toda esa línea en toda la serie? Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias por estar aquí y acompañarnos en este grandioso día. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Muy feliz, muy afortunado. Como lo han dicho todos mis compañeros, un privilegio estar en esta serie por muchísimas cosas. Y pues nada, ya conocía al señor Edgar Vivar, es gran amigo mío, ya he tenido la fortuna de trabajar en 2 proyectos anteriormente con él. Y él me dijo, diviértete, disfrútalo, es tu versión, eres tú, es tu talento, es tu gracia, es ficción, entonces tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, y la verdad es que es eso me relajó, porque entonces no está uno preocupado porque es que el dedo lo movía así, o es que la mano, y la verdad es observar, ver fotos, ver películas, ver capítulos y cosas, y no se trata de hacer una parodia, como dijiste, o una imitación, sino es una recreación de una historia, de una vida, de un gran personaje, el personaje más grande de Latinoamérica. Y bueno, pues feliz de estar en este proyecto, encantadísimo. Hubo que ganar peso, todavía no lo bajo todo, etcétera. Pero bien, Ahí va. muy bien, muy feliz, muy contento. Gracias, Eugenio. Gracias, en verdad. Nuestro adorado señor Barriga. Y por aquí Juan de Canda, Marcos Barragán con Kiko. Y Kiko, a ver, ¿qué parte del guión te ayuda a ti para entender cómo piensa tu personaje? ¿Cómo fue? ¿Qué parte del guión te ayuda a ti para entender tu personaje? No te hagas. ¿Qué parte del guión? Bueno, es que nada, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué parte del guión? Para mí fue cuando empiezan a ver ciertas, no quiero spoilear mucho, pero cuando empiezan a ver... No, nada, ¿verdad? Siguiente pregunta. No, la verdad es que el guión, ya lo verán, es una historia llena de ternura y llena de amor que gira en torno a Roberto, pero hablando de mi personaje, pues es el momento donde empiezan a ver ciertas diferencias, vamos a dejarlo ahí, que siento que mi personaje revienta más. También creo que mi personaje dentro de todos es de los que más, y eso no es mérito mío ni nada, sino que así está escrito y así es el que más rango actoral te permite tener, porque tienes a Kiko, que es este payaso, este clown, este personaje que es muy físico, que de hecho Roberto Gómez Bolaños en su autobiografía Sin Querer Queriendo dice que cuando conoció a Kiko habla de Henry Bergson, porque habla de que la comedia es la humanización de lo mecánico y la mecanización de lo humano. Eso es algo que se me quedó muy marcado. Y entonces también a mí me gustan mucho las caricaturas, entonces para construir al personaje, después de haber leído el guión, vi una caricatura de Mickey Mouse que se llama Mickey's Rival, de 1936, en donde sale un personaje que se llama Mortimer Mouse. Físicamente traté de inspirarme mucho para hacer a Marcos Barragán. Y bueno, creo que en este tipo de cosas me inspiré y fui como sumando todas estas partes. Ahorita platicábamos, mi querida Moni, allá atrás, que pues ya es un proceso de 2 años de casting. Entonces,
traté de armar lo que más pude. Decía un maestro de actuación que tuve que los actores somos como detectives, porque siempre tenemos que estar investigando y documentándonos. Entonces traté de absorber lo más que pude para encarnar a esta dualidad, ¿no? Todos nosotros tenemos una dualidad, ¿no? En mi caso es Kiko y Marcos Barragán, y es muy diferente uno del otro. Entonces tratar de llenar con todas estas entrevistas, videos y demás, estas dos partes para lograr crear algo que modestia aparte creo que fue un muy buen trabajo de todos nuestros compañeros y eso, pedirle a la gente que vea la serie sin prejuicios, que ponga su mente en blanco y que se deje llevar por esta historia llena de amor, de ternura y de nostalgia. Gracias. Quiero pasar ahora a presentar quienes hicieron posible toda esta visión, toda esta creación única, en verdad. A Rodrigo Santos, el director, y a Roberto Gómez Fernández, que se encargó de la visión artística, del guión. Y quisiera empezar esta pregunta, Roberto, ¿cómo viviste representar toda esta cuestión familiar en el universo Chespirito? Pues fue todo un viaje. Buenos días otra vez. El trayecto fue varios años, en donde pues en nuestras manos estaba no solamente, no era generar un producto de contenido, sino era la vida de mi padre. Años, y aquí por acá está Bruce Boren de Trimedia, que junto con él Felicidades. pensamos, la idea fue, yo creo que hace tal vez 6 años. Y entonces es tener la cabeza conectada en esto de cómo hacer un producto efectivo, que la gente se siente, se llame, lo vea y se enganche y le resulte atractivo, que sea un buen producto de televisión. Y al mismo tiempo es la historia de mi padre, en donde lo que queremos es, de manera personal, que la gente pueda conocer por lo menos una ventana del verdadero Roberto Gómez Bolaños, porque es la historia de desde niño, sin espolear. ¿Y qué le pasó a este niño y a este joven y su circunstancia de vida como nieto, como hijo, como esposo, como padre de familia, hasta como abuelo, para llegar a generar lo que hizo? Y entonces el nivel de compromiso, por un lado, y por otro, de emociones encontradas, y emociones que yo creo que era una buena dosis para plasmar en el guión y en el proceso, pero al mismo tiempo tenía que hacer a un lado. Cuando hablaba, coescribiendo con mi hermana Paulina, o cuando hablábamos de cualquier elemento de producción con Rodrigo como director, yo decía, entra Roberto por la puerta y Graciela, que es el nombre de mi madre, no decía entra mi papá, porque si no, ahí habría habido un cortocircuito rarísimo. Yo los tenía que ver como es la historia de este personaje que es de la vida real, pero es ahora un personaje de ficción. Y entonces tú te imaginarás hoy, que es como hoy, ahorita, en este momento, enfrente de ustedes, es la primera manifestación realmente pública de este proyecto, sin duda el más importante de mi vida después de tantos años. Pues la emoción también está a flor de piel. Es que aparte de tu padre, ¿no? De ser tu padre, estamos hablando de una de las leyendas más importantes, una figura tan amada. Ahí, ¿cuál fue el reto más importante para plasmarlo? Que no entrara tu parte emocional. Sí, por supuesto, es este Roberto que conocemos nosotros, muchas cosas, pero hay la gente que lo respeta y que lo quiere sobre todo, que es algo que le gustaba a mi padre, ¿no? Cuando había manifestaciones más que de admiración, de cariño. Pues bueno, tenemos una responsabilidad con ellos, ¿no? Hay unas bases de fans en toda Latinoamérica que conocen más que mi familia de la vida profesional de mi padre, ¿no? Entonces, requería un rigor de los eventos. Por supuesto, hay una dosis de ficción, como en toda bioserie, pero había una dosis de rigor. Uno de los elementos más complejos de este rigor era el reparto, el casting. Fueron más de 2 años de proceso. Y ya ahorita que los vuelvo a ver juntos, hace buen rato no los veía juntos, y qué bueno que nos tardamos esos 2 años, porque el resultado es inmejorable.
inmejorable. Yo recuerdo la primera vez que se plantó Pablo en un casting que tenía, pues tiene muchos pelos en la cara híjole, está bien, me gusta como actor, pero no creo que sea Roberto Gómez Bolaños. Y empezó un proceso de transformación, no nada más el físico. También digo, nada más hago un paréntesis ahí rápido para decir que Ahí con... Hago un paréntesis ahí nada más rápido para comentarles que en una de esas primeras pruebas se me acerca Bobby, se para aquí al lado de mí, se me queda viendo, me ve y me dice, estás muy alto para ser mi papá. Lo cual, pues, aunque pudiera haber sido como un elemento que me llenara de inseguridad en ese momento en la audición, pensé, nunca antes me habían dicho que estaba muy alto para ningún personaje, entonces me lo tomé como un cumplido y creo que eso me empoderó aún más. Y por supuesto que en el proceso de producción hubo muchos momentos en donde yo veía a Pablo Roberto en vivo o en el monitor en alguna escena y el impacto era muy emocional, o sea, me sacó más de una lágrima porque estaba viendo a Roberto Gómez Bolaño. Y lo mismo con los demás, en donde el nivel de similitud, que es un ingrediente fundamental, pero como lo decía Eugenio, la dosis que le imprimió cada uno al personaje, porque no es una imitación, están representando con ciertas características que tiene el personaje. O sea, no pudo haber hecho Godínez el señor Arturo, porque porque eres muy inteligente. Pero hay una dosis de Arturo que fue fundamental y lo hizo más vivo de lo que yo hubiera pensado. Así es. Y miren, ahora en cuanto a mi querido Rodrigo Santos, director de aquí de esta serie, un aplauso porque también un trabajo extraordinario. ¿Cuál fue tu principal guía para probablemente equilibrar el legado de Chespirito con un personaje de la vida real? También con una persona que siente, donde hay emociones, donde hay nostalgia, donde hay drama. ¿Cómo fue para ti ese trabajo? Hola, buenas a todos. Gracias por venir. Espero que les guste la serie. Bueno, fue un trabajo difícil, hay que decirlo. No es un trabajo fácil, pero también ya viendo el resultado, yo estoy muy orgulloso y muy contento del trabajo. Me pasa lo mismo que a Roberto, estoy muy contento de ver al reparto otra vez. Me acuerdo de las sesiones de casting. El casting es complicado siempre, pero cuando hay un ancla de realidad, aún más, ¿no? No sé si los ven, yo los veo ahora y me doy cuenta que no eran elecciones obvias, nunca lo fueron, ¿no? Entonces, hay muchísimo trabajo de ellos detrás que se fueron ganando el papel. Y para responder a tu pregunta, a mí me daba muchísimo miedo como ser irrespetuoso con el legado profesional de Roberto. Ese lo conoce muchísima gente, lo han dicho todos, es parte de nuestra propia historia, de la historia de la televisión mexicana y latinoamericana. Usamos palabras que él inventó, nos expresamos con frases de sus personajes para decir cosas que solo se pueden decir así. Entonces, es un reto importante, ¿no? Pero luego está lo que tú dices, la historia familiar, que se conoce poco, se conoce el chisme, ¿no? Y ahí la historia de un hombre de verdad, pues, un hombre común y corriente, con 6 hijos, que luchó para llegar a donde llegó, no le regalaron nunca nada. De hecho, yo creo que una de las cosas que van a poder ver en la serie es el tesón de Roberto y su intuición para saber que lo que él producía era bueno, a pesar de que pocos se daban cuenta. Eso es muy interesante, pero eso más o menos la gente lo sabe. Entonces había que asistir a eso y hacer el cuento paralelo de un hombre de familia que está trabajando para llevar comida a su casa y que está trabajando para cumplir sueños personales. Eso a mí me interesó muchísimo. Me interesó muchísimo. Yo no conocía a Roberto Gómez Bolaños como persona, sabía muy poco de él, muy poco de sus orígenes como actor, como escritor, como comediante. Y descubrir esa lucha. Yo conocí a un Roberto famoso que salía en la tele y yo lo veía de niño y pues era un señor famoso, ¿no? Pero no, ahí la historia de lucha de un personaje que muy talentoso, muy adelantado a su tiempo, que logró cambiar la televisión para siempre. Entonces había que retratar eso.
un hombre de familia que logra eso. Ese era para mí como la guía principal. Este es un señor normal, ¿no? Que tuvo todo este éxito, por eso se llama así la serie. Él nunca imaginó el éxito que logró. Entonces también es esa sorpresa, ¿no? Como sorprendernos con él, darnos cuenta que todo esto fue una bola de nieve gigante que él comenzó. Visualmente, cinematográficamente, el reto de recrear escenas icónicas. También cómo lo fue para ustedes, también esa investigación, también cómo llegaron hasta esos puntos. Bueno, ahí teníamos, hay que decir, Roberto y su hermana Paulina, que son escritores, y luego el resto de sus hermanas, fueron muy generosas y generoso Roberto con la producción, con los actores y actrices, les acercaron notas, platicaron con ellos. Teníamos un saloncito de ensayos en la colonia Nápoles, y cuando ya estaba el casting, hubo reuniones muy divertidas. Roberto decía, ellos, no sé cuántos, yo entré en septiembre del 23 al proyecto. A mí me invitó la gente de Perro Azul, que hay que recordarlos, los productores Alexis, Juan y Julián de Tavira, que también es director. Free Media, Perro Azul. Y cuando yo llegué me di cuenta que llegaba un proyecto con mucho trecho andado, ¿no? No sé si fue Juan, en una junta donde ya estaba todo el reparto, alguien hablaba que llevaban 2 años persiguiendo el papel, ¿no? Entonces también para mí era un lugar difícil donde tenías que llegar con mucho respeto, ¿no? También pues si te invitan, ni modo, ¿no? Comes en la fiesta, ¿no? Entonces quizá también metí algo de desorden, pero creo que ese era mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Paola, ahorita que la veía, cuando se hacen los castings te mandan videos. Entonces ves videos, yo tenía una chilindrina que me gustaba en los videos, pero como es muy fácil equivocarse, luego los ves en persona y ves a 5 o 6 para juzgarlos mejor, para probar cosas. Y Paola estaba en esa terna, pero no era la favorita, ¿no? Si lo sabes. Pero eso, por ejemplo, fue muy impresionante, porque en cuanto Paola apareció en cámara, yo estaba ahí, se llevó el papel, o sea, como que uno no es grosero y sigue con las demás, ¿no? Pero ya no tenía caso. Se lo había... Y lo mismo le pasó a Miguel, que se robó el personaje de una manera en la que yo no podía más que discutir que necesitábamos a Miguel, ¿no? Como Ramón Valdés. Y entonces hay una cosa que también de esos momentos, creo que, o sea, no sé cómo decirlo, una cosa que me da mucho gusto es ver que todos estos se hicieron muy amigos. A veces es muy pesado, cuando hay que trabajar es complicado porque están todo el día de chacota, pero pues se nota en la serie, brillan como amigos y entonces puedes asistir a esas escenas que mencionabas, ¿no? De las relaciones, de cómo llegó Angelines, que la lleva Ramón Valdés, de cómo conoce a María Antonieta, de cómo se acerca al personaje Kiko o a Girafales, a Rubén, que era su amigo. Eso, por ejemplo, asistir a eso, que es parte de la vida humana del personaje, es muy sabroso, pues. Bueno, ¿qué les digo? Miren. Perdón, nada más para que lo pongan todos. Las épocas, es muy importante el trabajo de mucha gente que no está aquí porque nunca da tiempo, pero hay que hablar de los fotógrafos, Marc y Diana, de Blanc, que hizo todo el arte y el diseño de producción, de la güera en vestuario, ya hablaba Andrea Noli de lo importante que era para ella la caracterización, que además les quedó muy, muy bien. Son la negra, la maquillista y la güera, la vestuarista. Que se merecen un crédito enorme porque todos ellos se vistieron y se caracterizaron gracias a ellas. Sí, no, es increíble. Miren, queremos, bueno, otra vez quiero agradecer a todos los medios que están conectados con nosotros del interior de la República, a ustedes también que se encuentran aquí presentes, Latinoamérica, España, donde, qué querido, en verdad, es Chespirito todavía. Y estamos hablando de millones y millones de un alcance que él tuvo a través de muchos años. Así que queremos que ustedes sean parte también de estas preguntas. Así que ¿quién va a tomar el micrófono? ¿Quién va a comenzar aquí de los periodistas que están presentes? A ver, para resolver. Aquí hay un micrófono que sí suena. Sí. Este también suena.
Hola, buenos días. Señor Roberto, para preguntarle respecto a reencontrarse de alguna manera con su papá, obviamente de manera videográfica, me imagino que con la profundidad que usted trabaja, pues reencontró a un don Roberto que tal vez no conocía, o a lo mejor algún matiz que tenía un poco olvidado, o alguna cosa peculiar con esta también complejidad que tenía su papá. ¿Ocurrió de alguna manera? Sí, por supuesto, que tenía que ver con enterarnos de cosas, ¿no? Detalles que desconocíamos incluso. Pero además, este proceso de reflexión sobre el repaso, aunque fuera cosas que ya sabíamos, este proceso te hace, y además es algo para plasmarlo y que la gente lo conozca. Sin duda, me reprogramé con la idea que tenía de mi padre, sin duda, que yo me acuerdo que les decía en las juntas, me estoy ahorrando el psicólogo, son sesiones fantásticas porque sí, de hecho salían muchas cosas, ¿no? Porque había que contar su forma de crecer, su desarrollo profesional, su vida personal, lo que hizo muy bien, lo que hizo más o menos y lo que hizo mal. Y entonces ahí había encuentros interesantes, sin duda. A ver, por ahí, ¿quién más? Por acá, buen día. Me llama mucho la atención que varios de los actores pues tuvieron la oportunidad de conversar con el actor que realmente interpretó, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, me imagino que no pudiste tocar base con Carlos Villagrán. Me llama también la atención pues la ausencia del personaje de Doña Florinda, que pues también fue un personaje importante, ¿no? Dentro de la serie. Sobre este tema, ¿qué nos pueden comentar? Sí, tienes razón, no pude acercarme a él y, bueno, recordar nada más que mi personaje es un personaje ficticio extraído de la autobiografía Sin Querer Queriendo de don Roberto Gómez Bolaños, que se llama Marcos Barragán. Entonces, yo, como mencionaba en la respuesta anterior, tuve que ir tomando pedacitos de diferentes entrevistas o de diferentes segmentos de programas del Chavo del Ocho para estudiar a Kiko y tratar con base en el material que había disponible. También Grupo Chespirito me hizo favor de pasar algunas entrevistas que no estaban como a la mano, entonces tuve yo que hacer mi propia investigación para, con base en eso, incorporarla a mi trabajo actoral y hacerlo lo mejor que pude dentro de la serie. Gracias. Gracias. El personaje de Doña Florinda está en la serie, lo interpreta Bárbara López, que mi amigo el Güero Castro no nos la prestó, está haciendo una novela, Condenado. Es que acaba de cumplir 60 años y ya se vuelve muy viejito el Güero. Gracias. Pero sí, está el personaje de Doña Florinda. Bueno, ¿quién más está por aquí? Aquí, buenos días. Buenos días a todos y primero que nada felicitarlos por este nuevo proyecto. Espero que sea un éxito. Y justamente hablando del Chavo del Ocho, sé que la serie es mítica y han rodeado mitos, leyendas urbanas sobre los personajes y justo como mencionan, sobre las mismas relaciones que se formaron dentro del cast, ¿no? ¿Cómo aborda Sin Querer Queriendo estos rumores para mostrar una versión más humana y realista de Chespirito sin caer en la idealización de su figura? ¿Y qué tan importante fue evitar romantizar su legado para conectar con audiencias críticas de hoy? Gracias. Yo creo que estoy acelerando. Creo que la familia de Chespirito, de Roberto, ya tenía clara una línea. No es una vida de un santo. Roberto tenía sombras, sin duda las tenía, como todos nosotros. Entonces hay sombras de Roberto. No vas a ver una serie que glorifique a una persona que no fue.
¿no? Pero no deja de ser una ficción, ¿no? Y a lo que asistimos es a su vida familiar, pero también al desarrollo de su creatividad. Eso es lo que más nos interesó, ¿no? Como meternos en su cabeza y tratar de descubrir cómo inventó este legado que también mencionas, ¿no? Entonces también para nosotros era importante lo que te quería decir al principio es que es como muy difícil no romantizar su legado. O sea, cuando tú haces la pregunta, ¿cómo hicieron cómo no romantizas el legado de una persona que veían 300 millones de personas? Es decir, es muy complicado, ya que dices los números y ya que nombras el tamaño del personaje, no volverlo romántico. Ya quisiéramos cualquiera de nosotros tener un proyecto de ese éxito. Y todo lo demás, pues hay rumores que existieron durante su vida que están en la serie, siempre y cuando sirvan para esto que te cuento que estamos contando, ¿no? No para distraernos. Por acá, por aquí. Okay. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Isaac Garrido de Bloomberg Línea. A mí me gustaría saber, bueno, los avances dejan ver una serie muy cuidada, muy bien ambientada, que creo que es algo que está pasando mucho en la producción de series, se está cuidando mucho el diseño de producción. En este sentido, si nos pudieran decir qué tan ambiciosa fue la inversión en términos financieros y también para ti, Roberto, si esta relación con Max, ahora HBO, nuevamente HBO Max, abre la puerta a que alguna de las películas animadas que tenías planeadas del universo que creó tu padre pudiera realizarse a través de la plataforma. Bueno, primero, y yo creo que también al rato que tome la palabra Rodrigo, una de las misiones que teníamos era generar un producto de altísima calidad, en donde implicaba épocas, que es muy complicado, replicar cosas que tienen que ver con la vida real, y el resultado es fantástico, ¿no? Es un gran equipo en donde Perro Azul como productora nos fue llevando con el apoyo de Max, por supuesto, pero creo que se logra el objetivo, que es un producto AAA de nivel mundial, en donde, como bien dices, ¿no? Se identifica algo ya en las imágenes que han estado públicamente, pero hay mucho más que va a sorprender todavía mucho más, ¿no? Y bueno, esta relación, la verdad es que ahorita concentrados en este proyecto, ahorita este es el importante. Tenemos proyectos ahí ya en el escritorio y trabajándose, pero por supuesto muy contentos con lo que ha sucedido y el resultado final con Max, ¿no? Que pues, bueno, ojalá sea el inicio de una larga amistad. Y no sé qué más quiera usted agregar, señor. Pues lo disfrutamos mucho. Filmar época es siempre difícil, es caro, como ya lo adelantabas en la pregunta, pero se disfruta muchísimo. Y ya no quiero ser yo el que juzgue el resultado. Vean la serie, vean las épocas, a ver cómo nos quedaron. Acá, Pati Cuevas, buen día. Felicidades. Esta pregunta va dirigida al productor. Me gustaría pues saber de qué forma fueron estas negociaciones con doña Florinda Mesa para que pudiera pues abordarse este personaje, ¿no? Que ella interpretó durante muchos años, porque había muchos como dimes y diretes de que si había negociación, de que no. ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Eso es algo que aquí no, bueno, en ningún lado puedo yo comentar, no nada más de ella, sino de ninguno de los compañeros, ¿no? Ahora sí que la siguiente pregunta. Sí, pero les platico de una vez para que no pasemos lista. De ese tema no voy a hablar nada. Ese es un tema importante para mí en muchos sentidos, que ya le dedicaremos su tiempo. Gracias. Es un personaje que super está ahí. La verdad es que también no puedo hablar mucho, pero la negociación no la hice yo. Yo en la cuestión de distribución y tal es otro equipo. Le pasamos el micrófono a Bruce. Exactamente. Al señor Bruce Boren. Pero bueno, quedó con Max. Miren, quería también yo enfatizar el trabajo de
de mi querido Pablo Cruz, porque son muchos personajes los que en los que hay que meterse, ¿no? En la piel, en la mente. ¿Cómo trabajaste cada uno? ¿Cuál fue a lo mejor el que más trabajo te costó? Pues como ya habíamos mencionado hace rato, es gracias a Roberto y a Paulina que todos nosotros también tuvimos acceso a archivos fotográficos, fílmicos, entrevistas, mucho más allá de lo que pudiéramos encontrar en Internet. Incluso platicando con Roberto y Paulina, había especificaciones donde yo hacía cierta distinción para abordar al Chapulín Colorado o al Chavo del Ocho, al doctor Chapatín, y gracias a Paulina y a Roberto, esas características que ellos conocían a profundidad, porque pues las vivieron en su proceso creativo, colectivo, inicialmente hace casi 50 años. Me decían, fíjate cómo aquí en este personaje tiene la voz más aguda, aquí sube la voz, aquí lo aprieta más. Eran detallitos que a mí el hecho de que estuvieran Roberto y Paulina presentes en el set, detrás de un monitor, incluso unos días antes de comenzar el proyecto, fue un tema que a mí personalmente en algún momento me causó mucha curiosidad, me inquietó saber si en mi trabajo como actor, que yo creo que pues está en él el ser propositivo. Yo pensaba, ¿qué tal si al ser yo tan propositivo eso luego es contraproducente? Porque la misma familia está ahí presente, conoce a este personaje mejor que yo. Entonces, ¿qué tal que mis propuestas llegan a ser molestas o incómodas o se alejan de hacerle justicia a Roberto? Y para mi sorpresa fue todo lo contrario. Tanto Roberto como Paulina fueron muy generosos. Siempre sus comentarios venían desde un lugar, o así lo percibía yo, muy empático, muy cariñoso, muy familiar, donde pues genuinamente estábamos todos interesados en sacar la mejor chamba, en hacerle justicia. Y hubo un momento donde meses antes de que comenzáramos el rodaje, me invitaron a comer Alexis Friedman de Perro Azul, Rodrigo Santos, Roberto y yo, no me acuerdo quién más estaba ahí. Y creo que teníamos ahí apenas unos 5 minutos de habernos sentado a comer, y le pregunté a Roberto, oye, más allá de las obvias razones comerciales y oportunidades que haya para esta propiedad intelectual, ¿por qué particularmente quieres tú contar esta historia? A lo que pues fue un momento de romper tensión. Rodrigo me dijo, espérate a que nos llegue el primer saque, aunque sea. Y la respuesta de Roberto fue, recuerdo yo esa respuesta tan entrañable, llena de memoria, obviamente, y llena también de lo que yo percibía como una ambigüedad muy positiva, y lo digo en el mejor de los sentidos, en el que su respuesta, la respuesta de Bobby, me hizo replantearme qué haría yo, qué tendría que hacer yo para contar la historia de mi padre, ¿no? Y pues mi padre no fue alguien que conocieron millones y millones de personas hace más de 50 años. Entonces, y que lo siguen conociendo durante décadas. Entonces, vi en él la complejidad de esa respuesta y al mismo tiempo la pasión y las ganas de querer hacer un producto de calidad, como lo dice el mismo Roberto, pero también reconectar con su padre. Creo que todos, si contáramos la historia de cualquiera de nuestras familias, usaríamos ese vehículo para también resignificar y resolver cosas emocionales que tenemos todos los seres humanos. Y eso me dio una dimensión aún mayor de lo que estaba a punto de tomar y sobre el barco que nos
subíamos todos y fueron todas esas retroalimentaciones, más obviamente todo, el platicar con mis compañeros que tenían a veces más conocimiento del mundo de Chespirito que yo y todo eso me acercaba mucho a lo que era cada momento o lo que interpretábamos como cada momento de Roberto en su vida. Y definitivamente la biografía, sin querer queriendo, también me guió en muchos momentos de duda. Pues un aplauso, por favor, para todo este elenco, para los creativos, todos, todo este equipo. No se olviden, es el 5 de... ¿Qué se traen por ahí? Que te me perdiste. No, que cuál era la respuesta que te dio, cabrón. Estamos todos esperando. ¿Qué le dijo Roberto? ¿Mandé? No, pues sepa la chingada. O sea, lo que les Te diga es que Pablo. no fue una respuesta corta, fue una respuesta muy compleja, muy completa. Y definitivamente, pues no es una respuesta que aquí podría sintetizar y hacerle justicia. Sin embargo, es esa complejidad y esa ambigüedad en la respuesta lo que me permitió ver la dimensión de lo que tenía que hacer para abordar cada uno de los personajes. Sí, Ches, pero no creas que es broma. Sí. Dios. Un aplauso, por favor, a todos ellos. Felicidades. Es una joya lo que ustedes van a poder ver este próximo jueves 5 de junio aquí en Max. Así que, bueno, nos toca ya la foto oficial.